que nuestra palabra es nuestra arma. Hoy, extrañamente, lunes 27 de julio del 2020, estamos estrenando un nuevo horario aquí de Frecuencia Subversa. Bueno, ha habido algunos cambios de horarios, pero bueno, esta vez se debe a la situación que estamos atravesando, debido a esta situación de emergencia, esta cuarentena, a todo esto, ¿no? Bueno, hemos tratado de por distintos medios, distintas modalidades, seguir todavía con el programa en pie. Lo hicimos por pregrabaciones, lo hicimos en vivo. Sin embargo, nos hemos visto en la necesidad de mantener nuestro espacio en los 9:40 de Radio CCE, así que por esa razón hemos decidido trasladarnos a transmitirles la señal de Frecuencia Subversa los días lunes desde las 4 de la tarde, y nos pueden estar retransmitiendo todos los martes a las 4 de la tarde también por los 9:40 AM de Radio Casa de la Cultura. Así que ya saben, gente, pilas por Radio Casa de la Cultura 9:40 AM o desde la aplicación que se la pueden cargar desde www.radiocc.com. Y también no se olviden de escuchar nuestros reprises los días jueves por la plataforma de nuestros compañeros argentinos, La Conquista del Pan.ar. Así que ya saben, gente, nos pueden escuchar 3 veces a la semana, así que no hay pretexto para que no nos escuchen. Y bueno, para empezar este nuevo horario, para estrenar este nuevo horario en el que está Frecuencia Subversa, tenemos hoy un invitado muy especial, como ya lo anunciamos hace unas pocas horas. Tenemos el gusto de contar aquí con nosotros en los micrófonos de Frecuencia Subversa con otro artista aquí de la escena local, de una banda muy reconocida del punk quiteño. Estamos hablando del señor Tino Enríquez, a quien agradecemos mucho por darse un tiempo y estar con nosotros. ¿Qué tal, Tino? ¿Cómo estás? Y gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, amigos, ¿cómo les va? Aquí pues es un gusto estar junto a ustedes, amigos que ya conozco desde hace mucho tiempo, colegas de la escena. Un gustazo. Compas, mil abrazos a toda la gente que nos escucha y que nos va a escuchar más adelante. Así es, bueno, gracias, Tino, por estar aquí. Realmente es un honor contar con tu presencia. Ya hemos tenido aquí algunos artistas reconocidos de la escena y bueno, bacán, es siempre gratificante tener así a gente como tú aquí en los micrófonos de Frecuencia Subversa. Y bueno, queremos entablar esta conversación contigo desde diferentes aspectos, desde diferentes cuestiones. Haga la presentación, pues, David. Ya está con nosotros Mateo. Bacán. Disculpa. Sí, ya. Mateo, el responsable también ya había llegado. No sé, compas, si es que creo que está un poquito mal la señal del internet, o no sé si yo no lo escuché o por ahí como que no se escuchó mucho la intervención de nuestro invitado Tino, así que bueno, ahí estaremos, sin embargo, constantemente repitiendo la importancia de la banda Enemigo Público y también la trayectoria de su vocalista Tino al seguir al frente de la banda, manteniendo este proyecto de una manera consciente y consecuente también con lo que se canta, con las letras que se cantan. Entonces, Enemigo Público realmente una banda que todos y todas deberíamos escuchar, si es que no lo han escuchado, que es algo rarísimo en esta escena local, que no se haya escuchado a Enemigo Público. Entonces, nada, pues con esto dar inicio a la entrevista y David, ahí sí, sígale. A ver, sí, pensé que era mi internet, entonces, no sé, Tino, ¿nos puedes escuchar? A ver, creo que tenemos un problema, amigo. Entonces, a ver. Entonces, bueno, veamos, tratemos de solventar este problema. Bueno, así son estas cuestiones de la conectividad. Lamentablemente, a veces el internet nos juega una mala pasada y esperemos ya estar de nuevo con Tino Enríquez, quien se ha dado un tiempo para estar aquí en los micrófonos de Frecuencia Subversa. Mateo, no sé qué es lo que podamos comentar. Bueno, nada, continuamos aquí en Frecuencia Subversa.
Vamos a tratar de hablar con nuestro compañero, el invitado del día de hoy, para ver si se puede solventar esto, tal vez reiniciando la conversación o reiniciando el módem de internet, pero tratando de continuar, seguir adelante con nuestra entrevista del día de hoy. Así que nada, pues vámonos a un pequeño interludio, un cortecito musical para poder regresar y seguir conversando con nuestro invitado. ¿Qué te parece, David? Sí, vamos con un pequeño corte musical, a ver si es de Enemigo Público mismo, para que ahí quienes no hayan escuchado, escuchen, conozcan un poco la banda. Listo, entonces ya venimos. Regresamos al aire otra vez. Esperamos haber solventado el problema técnico que tenemos aquí. Bueno, así es esto, ¿no? De tratar de llevar a cabo esto, pero bueno, a veces nos juegan una mala pasada la tecnología. Entonces, quisiera saber, ¿a ti nos puedes escuchar? Sí, les escucho, Sí, a ver, entonces, Tino, no sé si habría problema en que, bueno, nos des tu saludo de bienvenida otra vez y que saludes con toda nuestra audiencia. Claro que sí, parece que un poquito de problemas de la conexión, pero bueno, es un gusto. Compas, como ya dijeron, bueno, me llamo Tino Enríquez, soy el vocalista de la agrupación Enemigo Público y les mando un abrazo a todas las personas que nos están escuchando. Bacán, Tino, gracias por estar aquí. Reitero así igualmente mi agradecimiento por estar aquí. Como te lo dije, también hemos tenido otros artistas así de relevancia. Gracias por estar aquí, darte el tiempo de compartir aquí en los micrófonos de Frecuencia Subversa. Y bueno, no sé, pues vamos por algo recordando pues la historia de la banda de Enemigo Público, ¿no? Esta banda, si no estoy mal, nace ahí en los 90, en ese contexto social un poco complicado que atravesaba el país. A ver si nos cuentas un poquito, ¿no? ¿Cómo es que primero tú te apegaste al punk y después por qué viste la necesidad de entrar en el campo artístico, en el campo de la música ya con la banda de Enemigo Público, Tim? Bueno, sí, claro. Bueno, todo empieza a finales de los 80s, ¿no? En el colegio, todo eso, como muchas bandas de aquel tiempo. Amigos del barrio del sur de Quito, del Calzado.
Ahí fue donde todo empezó, colegio de compañeros de colegio de Montalvo, Benito Juárez, pues ahí nos conocimos, ¿no? Y más que nada en el barrio, en el calzado. Y en lo particular, pues en ese tiempo, como la mayoría de bandas de ese tiempo que sean de cualquier estilo de punk, era más general, ¿no? No había internet, no había acceso a la información, a la comunicación. Los intercambios con otras provincias y más aún con otros países era por vía correo, que se hacía de música, cartas, se esperaba 15 días, una semana, dependiendo del sitio, ¿no? En este caso con Argentina, por ejemplo, que se demoraba un mes en llegar, teníamos un contacto que era Tatán, creo que había otros panas de aquel tiempo, ¿no? De agrupaciones, de bandas, que intercambiábamos música, eran los compilados, pero eso ya fue luego, ¿no? Antes de eso, como les digo, éramos todo. A mí, yo vengo de una corriente más general, ¿no? Que como fue, como les digo, como éramos de aquel tiempo, por eso si le preguntan a alguien de aquel tiempo qué música te gusta, va a hablar de Maiden, Metallica, Panzer, etcétera, ¿no? Entonces de una cuestión más general, no era tan radical como era el punk, naces y punk, y punk y es el punk. Entonces era más general, ¿no? A mí me gustaba, como les digo, Maiden, Metallica, y así, hasta que vino el concierto de una agrupación de las... Ya se comenzaba a escuchar, ¿no? Acá un poco de punk, de Dead Kennedys, así, de Clash, por ejemplo, las canciones clásicas que son, ¿no? Entonces, ahí hasta que llegó el concierto en 1987, yo tendría unos 15 años más o menos, y tocó en La Chorrera, acá donde no era La Chorrera, no, por el Hospital Metropolitano para arriba era, al lado, pasando la Occidental, era La Chorrera. Ahí se presentaron los Ilegales de España con los Hombres G, y la verdad me quedé completamente impactado, ¿no? De esa energía de los Ilegales. Fue algo muy chévere, y pues más que nada también me impactó la manera de esa voz burlesca de cantar de Jorge Martínez. Yo le tomaba como una voz algo bastante expresiva, burlesca, y de ahí tomé ciertas para más o menos el timbre de voz. Digo, yo así quiero cantar, ¿no? A eso se sumó también haber escuchado a que llegó acá de Dead Kennedys, ¿no? De Yellow Biafra, ese tipo de timbre de voz, ¿no? A eso también me gusta también bastante lo que canta el vocalista de Midnight Oil, con esa ese timbre, ¿no? ¿Cómo se llama Peter Garrett? Me parece que es un pelado nomás. Entonces todo eso fue una escuela, ¿no? Y así fue hasta que en 1990, en 1988, 89 más o menos, se crea una banda que se llama Crossing Over en el calzado mismo, de otros panas. Yo no pertenecía, yo era el pana que acolitaba, ¿no? Como siempre, muchas veces hay los panas que estamos ahí apoyando a llevar las cosas, los instrumentos. Y luego ya se formó Enemigo Público para 1990, pero se lanzó el disco en 1991, y para tener una base contextual, ¿no? de los años en que nace una banda, se toma en cuenta cuando cuando se sale a luz el primer trabajo, ¿no? Entonces ahí salimos, justo en el 1991 también ya salió No Toquen, en el Guayas vino Mortal Decisión, ya estaba tocando por el 91, y nosotros un poco más adelante, más o menos por octubre, noviembre, ya nos unimos a toda la flota, ¿no? Unido a eso ya venía tocando aquí en Quito, venía Narcosis, Abadón, Metamorfosis, había Cry en Guayaquil, Demolición, Blaze y otras bandas más que formaban parte de los carteles de aquel tiempo, del cartel de los conciertos subterráneos. Yo más o menos le marco como 1991 el partir del movimiento subterráneo, porque antes sí había eventos, ¿no? Pero no eran tan masivos como arrancó desde 1991, con la presencia de bandas, por ejemplo, como Chancro Duro, también aquí en Quito, venía tocando también en La Tacunga, no me acuerdo, Ligor y Casa, tocaba en una banda que me parece que se llamaba Obertura, me parece que era de La Tacunga. Entonces todo eso le daba un cimiento, y como les digo, más las otras bandas que ya venían tocando, ya se armaban los carteles, ¿no? En Quito, me acuerdo que eran los conciertos en Ambato en los 90. Ambato era fuertísimo, con Cry ahí,
Me acuerdo que incluso de Quito íbamos los fines de semana al Parque Ceballos, Ambato, a amanecerlos, porque era una escena, Ambato era la capital del rock en ese tiempo. Era más o menos como a este tiempo Quito, ¿no? Era bastante gente. Bueno, en ese tiempo dejaban chupar en el parque, entonces así que nos amanecíamos ahí, nos regresábamos al otro día. Salíamos del terminal de ahí ¿cómo es? En Cumandá era donde es ahora la ronda, ahí el terminal, o si no, jalábamos dedo ahí en el puente de Guajaló. Y en Ambato era el Guayaquil, también era una plaza importantísima en aquellos tiempos. Le cayó, fueron viniéndose a menos, ¿no? Debido a ciertas circunstancias que le he analizado por diferentes. Quito se fortaleció, sobre todo yo le pongo, ¿no? Por la cuestión social, definitivamente, ¿no? Bueno, eso ya lo diremos más adelante. Chéverazo, Tino, bacán esa apreciación que acabas de dar, además de unión entre las escenas, tanto la escena metalera como la escena punk, además de una escena subterránea que nace como eso, como una alternativa a una sociedad, además represiva, ¿no? Una época que se conoció también como en el concierto de Cenotaf en Ambato mismo, que fue este suceso de que se cortó el pelo masivamente. Y bueno, antes de seguir conversando, mandar unos saluditos a quienes nos escuchan. Nos escribe desde el grupo de Metal Punk Ecuador, nos escribe Andrés Martínez con unos deditos de arriba, saludando bacán el programa. También a Milton, que está pendiente y que nos estuvo ayudando al inicio, confirmando lo del audio. También a José Luis Enrique Zambrano, que nos dice aguante Frecuencia Subversa. Gran abrazo, amigos, sigan adelante. Y Enemigo Público y los cuernos de arriba, una señalcita. También nos dice ya está mejor el audio, bacán. Y Santiago Erazo nos escribe saludos, amigos, desde Cayambe, la sintonía, bacán, Santiago, toda esa gente ahí, Cayambe, representando, también esperando un buen concierto, una buena tocada para poder asomar, para poder caer por estos sectores. También nos escribe Ugrol Brave, que nos dice así nació el underground ecuatoriano. Se suscribe a las palabras de Tino. Y nada, continuamos aquí en el programa. No sé, David o Tino, si quieres algo que se te haya quedado también por ahí, o David, quien quiera. Claro, sí, o sea, me parece interesante, ¿no? Como incluso como alguien en los comentarios decía, ¿no? Esa manera de pregonar, o más bien de dar forma a esta escena que hoy la conocemos, ¿no? Que engloba distintos subgéneros subterráneos, se podría decir, ¿no? Como que había quizás una hermandad un poco más sólida entre los distintos artistas. Creo que no había tanto ego. No sé si me equivoco, Tino, cómo era pues en esa época, ¿no? A pesar de tener diferentes gustos por los estilos, había quizás un sentimiento para formar algo y construir algo aquí en el país diferente a otras ondas comerciales. Claro que sí, en ese tiempo no se podía uno radicalizar, no existía la radicalización a finales de los 80. Ya luego vino, porque justamente no te podías conseguir, pues ahora ahí entras a internet y te dicen desde cómo, hasta desde cómo hablar, peinarte, la estética y cómo comportarse y qué música ver. Hay una infinidad para definirte, ¿no? Para identificarte tal vez con algún estilo musical. En ese tiempo no. En ese tiempo te conseguías, como te podías conseguir una canción de Misfits y te conseguías una de Maiden, una de Metallica, una de Ángeles del Infierno, una de Obus, de Panzer. Asimismo, por ahí aparecía algo de Los Ratos de Porao. Ya se había formado Ira en Colombia, ¿no? En Colombia BCN y llegaba por acá, luego ya llegó Escorbuto. También me marcó bastante haber escuchado a Distorsión de España, ¿no? Fue algo muy bueno, ¿no? Lo que sí, siempre dentro de la escena metalera siempre fueron un poco reacios, ¿no? Lógicamente, en aquel tiempo todos con menos experiencia, ¿no? Menos conocimiento. Les recuerdo que no había, pues, ese contacto, ese saber cómo eran las cosas, ¿no? Veníamos de un gobierno represor de León Febres Cordero, que me acuerdo que era el escuadrón volante o ambulante. Habían los romanos, ¿no? Que les decíamos de ese tiempo, los romanos eran
era un grupo de élite de la policía que eran unos grandotes, todos con cosas de aquí parchados, parecido a los chapas que hay ahora, esos de negro, que son como Robocops, pero en ese tiempo se vestían de caqui, y tenían un sable que era de los cables de luz, ¿han visto esos, dónde va la luz, dónde se conecta la luz en los postes? Pues esos cables plateados, de esos ellos les hacían unos sables, y con esos te daban, ¿no? Ay, qué rico, era un momento de eso, sí te marcaba. Entonces, todo eso había en ese tiempo, y las bandas, más que nada, nacemos de ese tiempo, hablamos de toda esa isla, porque no había acceso a la información. Acá nos llegaban libros, no había la biblioteca municipal ahí en el que siempre ha habido, ¿no? Desde que me acuerdo, ahí al lado del Palacio de Gobierno. Entonces era únicamente la fuente de información que teníamos, a ver qué era anarquía. Anarquía simplemente era la falta de gobierno en un estado, ¿no? En ese tiempo que teníamos como definición en el diccionario, no había más. No escribíamos únicamente las canciones por lo que sentíamos, lo que vivíamos en la familia, en el barrio, en la sociedad. No éramos doctrinarios, ¿no? O sea, a ver, me basé en este libro de tal escritor y por eso escribí esto, ¿no? O sea, se escribía más las cosas porque se sentía, se sentía y se vivía, entonces de eso se escribía. Por eso también muchas letras de las bandas de aquel tiempo, ustedes verán como Mortal, No Toquen, son sociales, ¿no? Son bastante sociales, ¿no? Para aquel tiempo casi yo no conozco casi, y eso que he investigado, ¿no? Bandas que no hayan tenido una canción, música social o letras sociales en ese tiempo, ¿no? Porque todos sentíamos aquello, ¿no? Esas injusticias y demás cosas, ¿no? Si es que escribíamos lo que sentíamos, lo que vivíamos. Asimismo, pues como todos nos equivocamos, ¿no? Nos equivocamos mucho. Yo, por ejemplo, en un inicio pensaba que la anarquía era hacer lo que me daba la gana y incluso yo también, bueno, como todos, ¿no? Borracho y relajoso y tanta vaina. Entonces, según yo, era el más punkero, el más rockero, el más anarquista, ¿no? Definido en aquel tiempo con el desconocimiento. Hasta que después, ya a mediados, más pasó los 90, comenzaron a llegar los primeros libros. Me acuerdo de Jaime Guevara, que siempre fue una biblioteca importante, ¿no? Él había sido profesor de literatura, pues en el colegio donde yo estaba. Entonces, por ahí me basé bastante, y él ya venía hablando de todos esos temas. Yo era más muchacho, ¿no? En ese tiempo, sin poder entender, sí, pero no lo asimilaba también, así que él fue una parte importante con sus libros. Él tenía los libros que no habían en las bibliotecas o en las librerías, y por ahí se iba sacando información hasta que descubrí que la anarquía era otra cosa muy distinta a lo que uno pensaba, ¿no? Que era más bien una organización, una acción, una acción horizontal, no vertical, ¿no? Un respeto hacia la propiedad del otro, no como propiedad privada, sino por un respeto. Si yo no estoy con frío y no le quito la chompa al otro, no es porque tenga miedo que me coja la policía o que me vaya a denunciar, sino porque yo simplemente respeto que eso es de él, y listo, ¿no? Lo mío yo me lo conseguiré a mi manera, ¿no? Entonces la autogestión y demás cosas que ya posteriormente nos fuimos alimentando de eso, ¿no? Yo por eso ahora veo mucha gente yo me equivoqué en aquel tiempo, ahora veo mucha gente que se equivoca, y yo simplemente digo, es la situación humana equivocarse, ¿no? Hay mucha gente que sale y dice, y con las actitudes, ¿no? Entonces yo creo que tiene en su derecho el derecho humano de equivocarse y el derecho humano de corregir y investigar, leer, ¿no? Y así como yo lo hice, ¿no? Yo les veo y, bueno, está en su derecho. A veces, al principio eran, oye, no, que no hagas esto, que no tengo por qué prohibirle nada, simplemente compartir ideas, pensamientos y seguir, ¿no? Eso era lo de aquel tiempo, y también de acotar también, como me decía aquí David, de que todos éramos todo, ¿no? Escuchábamos. Ya luego, a inicios de los 90, cuando llegó un poquito más la música, ya el punk definitivamente se fue ya vinculando bastante con la movida, más que nada quiteña, guayaquileña y de Ambato, y pues ahí ya hubo la oportunidad de tener más material musical. En aquel tiempo teníamos que esperar que alguien venga de Estados Unidos o que alguien haya traído
algo de afuera, o se haya conseguido un pana de afuera para que traiga y te haga la grabación de la grabación de la regrabación de la regrabación del cassette, y tú tener eso para escuchar, y así mismo tú te conseguías por otro lado y le ibas a intercambiar al otro pana. Era un intercambio, ¿no? Luego, más adelante, la migración, las olas migratorias ayudaron muchísimo. Bueno, ya de eso hablaremos más, más adelante. Buenísimo, buenísimo, Tino. Chéverazo todo lo que nos acabas de compartir y además súper acertado. Creo que nosotros desde Frecuencia Subversa venimos tratando de posicionar algo similar, un pensamiento similar, construyendo desde la colectividad, desde estas comunidades urbanas, sea el punk, el metal o como se pueda concebir, entendiendo eso, que no somos seres humanos desechables y que las cosas también se las trabajan, no es que nacemos sabiendo todas las cosas, sino que también están ahí para cuestionárselas, para poder pensárselas y repensárselas. Y creo que lo importante y lo recalcable también de tuya, de tu presencia en la escena y de la banda, también es que haya esa permanencia, que ustedes por encima de los tiempos, de las circunstancias, de las contingencias, mantengan también esa capacidad de seguir ahí adelante, ¿no? Reconociendo, como tú decías, a veces esos errores que todos y todas cometemos, pero también sabiendo que hay que seguir para adelante y en ese sentido caminando consecuentemente, ¿no? ¿Qué les parece si nos vamos al primer cortecito musical de este día de hoy, este lunes 27, que nos escucharán los 9:40 M el martes 28 de julio y en Latinoamérica, en la conquista del pan, este día jueves, para sonar a través de todas las fronteras y barreras. Nada, el primer corte musical que vamos a escuchar se llama la canción La Telaraña. Este es un video del año 2012, un en vivo del concierto de Boicot cuando se presentó aquí en el Parque del Arbolito. Yo también recuerdo haber estado ahí con presencia de bastantes vinos baratos y también cosas así, pero también, como tú decías, ¿no? Dentro de todo eso, escuchando las letras y también viendo a Enemigo Público, ya que al ser más jóvenes siempre estamos desde el principio en las tocadas y no precisamente solo se cae a lo último, ¿no? No sé, comentar un poquito de esa canción. ¿Qué dices, Tino? A ver si nos comentas un poquito qué recuerdas de esa tocada y nos vamos a ese corte musical. Sí, pues la venida de Boicot, una banda española que venía pegando duro, ¿no? Venía con su mensaje y todo eso. Se compartió, se vivió ahí en el espacio, en el Arbolito, ¿no? Fue chévere. Y hay la canción de La Telaraña, que eso habla de una metáfora, ¿no? De una metáfora de la araña y la cucaracha, ¿no? A veces nos dejamos embobar por ciertas redes que nos lanzan, nos quieren atrapar, lavándonos del cerebro con bonitas cosas. Puede ser en el ámbito político, en el ámbito social y todo eso, y a veces nos dejamos embobar por ciertas falsedades, ¿no? Así que habla de esa metáfora, ¿no? Que hay que ser como la cucaracha, estar atento, siempre pilas, ¿no? Siempre pilas a todas esas para no dejarnos amarrar por esas telarañas, por algo muy bonito, siempre conservar ese aspecto crítico, ese sentido común, ese criterio. De eso en metáfora habla la canción La Telaraña. Vacancísimo. Entonces vamos a escuchar la canción La Telaraña y volvemos de un instante. David, ahí haga la presentación, mándenos al corte, por favor. Entonces vamos con la presentación del tema Telaraña de Enemigo Público aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Enseguida regresamos. Bueno, aquí les vamos a presentar un tema que estará incluido dentro de nuestro futuro trabajo, que muy pronto estará saliendo. Esta canción habla de una metáfora, de una telaraña y de una cucaracha. En esta telaraña, en donde debemos de estar bien atentos y no dejarnos atrapar. Hay muchas telarañas y muchas arañas ponzoñosas tratando de atrapar nuestras acciones y nuestros pensamientos. Ese aspecto crítico tiene que estar siempre
escudo, hay una telaraña que atrapa todo insecto y después se araña. Hay una copia blanca, entre los ambiciones, no todo se puede mostrar y mi cuerpo es bicolor. Hay que estar atento, no vaya a ser que caiga en una telaraña como la cucaracha. Hay que estar atento, no vaya a ser que caiga en una telaraña. La telaraña, con su tejido seductor, ataca con un caudal, cae en su tentación. Uno por movimiento, otro su voluntad, y otros que simplemente siguen a los demás. Pero una cucaracha, pero técnica no quedó en el baño, sabe cosa hermosa, como una cucaracha. Hay que estar atento, no vaya a ser que caiga en una telaraña como la cucaracha. Hay que estar atento, no vaya a ser que caiga en una telaraña como la cucaracha. Hay que estar atento, no vaya a ser que caiga en una telaraña como la cucaracha. Hay que estar atento, no vaya a ser que caiga en una telaraña. Volvemos entonces aquí a Frecuencia Subversa porque no es palabra. Estábamos escuchando el tema en vivo de Enemigo Público, Telaraña, teloneando a Boicot de España. Entonces estábamos ya ahí mientras sonaba el tema musical hablando aquí de algunas cuestiones que las queremos compartir con ustedes, amigos y amigas. Y bueno, Tino, tú decías lo importante del contexto sociopolítico que atravesaba en esos momentos del Ecuador y cómo esto influyó también para que en cierta medida varias agrupaciones también vayan tomando forma en distintos aspectos, no solo musicales, sino también incluso en posicionamientos, creo que ideológicos y políticos, que de alguna manera también es algo consecuente. Cuéntanos entonces, Tino, cómo fue esa década convulsionada de los 90, ¿no? Con varios hechos, ¿no? Como la caída de Bucarán, el feriado bancario, la migración y todo eso. A ver si nos haces ahí un pequeño resumen y cómo esto influyó, por ejemplo, en tu proyecto de Enemigo Público. Tino, antes de que des tu intervención, unos saluditos rapidísimo voy a mandar a Milton, que está ahí conectado y dándole a tope a los mensajes. Nos dice: en los 90 la influencia colombiana de punk, hardcore, noise metal estuvo fuerte. Principios de los 90 todos la people vacilábamos la escena coloncha. BSN, Fértil Miseria, versión CTC, Restos de Tragedia, etcétera, etcétera. También nos dice: todos y todos nos equivocamos en la juventud, si ahora que somos viejos también nos equivocamos, se ríe. También nos dice: la tienda Pumas Metal, ahí es donde se conseguía música y se regrababa de todo un poco. Y César Castillo, mi compañero hermano de la Polus Sonora, nos dice saludos, nos saluda, y también le agradecemos la sintonía. Bacán, hermanos, hermanas de la Polus Sonora, programas y medios comunitarios en contra del sistema. Dele ahí, ahora sí, Tino, con toda. Chévere, se saluda a toda la gente que está ahí conectada, escuchando. Al Milton, el Milton es el pana, el Milton que sabemos. Sí, Milton Bullarquía, el huevo. El César Castillo creo que es el monaguillo, ¿o no? Sí, el mismo también. El mona.
sea, los años de este pana, me acuerdo de cuando estábamos ¿cómo es? En la radio... La Luna. En la radio, en la Wambra Radio, me acuerdo del pana. Chévere, un abrazo, donde esté. Bueno, entonces, en esos tiempos, claro, si había, a inicio de los 90s, vino una arremetida brutal del hardcore colombiano, o sea, pero arremetió completamente, IRA, BCN, GP, y más bandas de Colombia que alternativamente con esas bandas con las que mencioné y otras más, ¿no? Ya venían tocando La Pestilencia y llegaron a Ecuador, ¿no? Eso fue importantísimo. Y a raíz de todo eso nacieron más agrupaciones en el estilo hardcore, y el hardcore se posesionó completamente aquí en Ecuador. Incluso Enemigo Público en sus primeros trabajos tiene Fascino ya bien hacía falta pues el intercambio de música, y pues ya se comenzaron a ponerse los locales del más 100% rojo. Me tocaba hacer los que nosotros nos sacábamos del aire, pues me acuerdo que grabamos un cassette en el estudio de donde grababa Segundo Rosero, ahí atrás por la plaza del teatro. Ahí había un estudio donde se grababa en las cintas, esas cintas de carrete, pues ahí. Y uno tenía que llevar el cassette de metal, el cassette así que se compraba en el puente del Wambra, eran caros, me acuerdo, y esa era la cinta máster que se llevaba, y luego se compraban los cassettes, se le sacaba la cinta a la mitad depende de los minutos, ¿no? Y se iba reproduciendo. Y me acuerdo que yo tuve que poner 50,000 sucres, que era sacándome el aire, era estudiante, pues, y nosotros tratábamos de vender porque habíamos pedido prestado plata y más cosas, y tratábamos de recuperar, y este man ha estado vendiendo ahí discos piratas, ¿no? Lo que una cosa es difundir, decíamos, ¿no?, en aquel tiempo, y otra cosa es negociar. Fuimos y a reclamarle a este man, pues, y nos manda chumados, pues, y desde ahí ya nos hicimos panas, ya no le decimos nada. Bueno, entonces así fue dándose la escena, ¿no? Y ahí en el aspecto social también fue importante, porque como les decía anteriormente, en ese contexto de los 90s no había una base en sí más, no había la literatura de digamos en este caso del anarquismo, de algo social, algo que no tenga que ver con lo que le convenía a los gobiernos de turno, ¿no? Entonces, más o menos teníamos que ir viendo lo que vivíamos en el barrio, como en el barrio socialmente, lógicamente la ira que sentíamos, y así fueron naciendo las bandas, las líricas de las agrupaciones, y nos mantenemos hasta ahora en la misma posición, ya que no ha cambiado nada, no ha cambiado casi nada, seguimos lo mismo, hablando de lo mismo, pero eso nos ha dado a ver que aquí definitivamente hay gente que tiene que ser, que son en realidad los desechables, ¿no? Ellos son los desechables, y contra eso son los que hay que luchar, y así fueron los acontecimientos, como decía, luego pasó y hubo una especie de desunión, ¿no?, entre el metal y el punk. Comenzaron a haber problemas, por ahí hubo un programa de radio de un tipo radical que decía que ya comenzaban a hablar del verdadero metal, del verdadero rock, y que decían que el punk no era punk, sino era pop, y tratando de hacer a un lado. Ellos se separaron de la escena y quedó el punk, el hardcore, ellos le hacían de menos. No hablo en general, ¿no?, sino un grupo determinado de personas que también en su momento se equivocaron, ¿no? De hecho he conversado con ellos, ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Casi somos de la misma generación, de la misma escuela, entonces ya hemos conversado y ya definitivamente ellos ya asumen, incluso en muchos festivales ellos comparten y me han llevado a sus casas, y ya de lo que era para ellos algo terrible escuchar punk, ahora ya lo escuchan, ¿no? Entonces eso ha sido muy bueno, y ahí pasando, asimilando las cosas, viviendo con experiencia, criterio. Entonces todo eso tuvo bastante que ver, y las cosas que, a raíz de esto, cosas que nos nos desunieron, y nos unió algo muy, muy fundamental, por ejemplo, que fue en el gobierno de Abdalá Bucaram, por el 96, que salió que
los pelos largos y el rock, ¿no? Era un estilo extranjero, que las minifaldas y etcétera, ¿no? Y salió la policía con los militares de una manera feroz. Me acuerdo en el sur de Quito, en la Michelena, en la Atahualpa, en el Calzado, Solanda, te cogían presos sin saber por qué, les cortaban el pelo, a nosotros en el Calzado nos pegaban y te metían en la cajuela de los patrulleros, e ibas detenido al retén policial sin saber por qué. Los conciertos se terminaban cuando llegaba la policía, y tenías que correr, porque si no te cogían y te ibas detenido. Pues a raíz de esto hubo un evento que lo organizó un ex baterista de la agrupación, que fue en Solanda, en un terreno, ¿no? Todavía Solanda no era tan grande como es ahora. En ese tiempo había espacios vacíos. Entonces ahí hubo un evento, un concierto, y al momento que nosotros estábamos tocando, comenzaron a bailar pogo. Entonces en pleno pogo llega la policía, salen los vecinos y pensaron que había disturbios, yo qué sé, comenzaron a disparar, botaron gases, y lógicamente la gente también reaccionó. Muchos nos corrimos, porque si no te corrías, imagínate, era la paliza ahí. Y tal es así que hubo cerca de 52 detenidos, creo que fueron, no me acuerdo bien, que fueron estuvieron ahí en el CDP, arriba en la García Moreno, cuando era ahí. Les llevaron allá sin saber por qué, les cortaron el pelo. Unos afortunadamente pudimos escabullirnos por ahí, y de ahí, a raíz de eso, nace el movimiento Pro Libertad Artística y Juvenil, con el Jaime Guevara en ese tiempo. Nos organizamos, eso nos da muestra que la organización puede crear muchas cosas y dar resultados efectivos. Nos organizamos como movimiento rockero, y las reuniones las hacíamos en el edificio Ingapirca, al lado del Banco Central, y teníamos nuestras reuniones para que saquen a nuestros colegas, y tal fue así. Hicimos unas marchas, nos fuimos a manifestarnos afuera logramos llegar a la Plaza de la Independencia, nos manifestamos afuera, nos hicimos escuchar, y con resultados, ¿no?, palpables, que no es que nos importe mucho tampoco, pero tal es así que salió el mismo presidente de la República en aquel tiempo, Abdalá Bucaram, a pedir disculpas públicas, ¿no? Y el jefe de la policía decir que ellos no habían hecho nada, como siempre, ¿no? Que no habían hecho nada, que ellos no habían cogido a nadie, que no habían cortado el pelo, que simplemente había sido unos muchachos que habían estado pasando, pero ya todo estaba bien, ¿no? Entonces no estaba bien, así que nosotros, producto de eso, también hicimos varios eventos del movimiento Pro Libertad Artística, fue dando, ¿no? En el evento que hubo no terminó tan bien, porque ustedes saben que en los procesos tienden muchas veces a equivocarse, a fallar, así que terminó en una puñetiza por ahí también, de muchos que no habían entendido bien cuál era el contexto en sí de la unión, así que se armó una bronquiza ahí, pero a la final se logró unir. Eso fue el empezar de rejuntarse, y luego poco a poco nos fuimos uniendo más, así que tal es así que luego, conforme fue pasando, volvieron a ver los conciertos, porque en ese tiempo se suspendió. Y otro aspecto importante también a inicio del 2000, la aparición de los fachos de los movimientos neonazis, que eran unos que desmovilizados, que se deslindaron del PUN y se hicieron fachos, yo qué sé, comenzaron a golpear gente, no se sabe por qué, y a partir de eso se volvieron a suspender los conciertos, me acuerdo, y no había eventos, no hubo en meses, pero la organización también, ahí sí también se organizaron varios estilos musicales, porque también sufrieron esta arremetida los estilos del metal, del black, etcétera, ¿no? Ellos no podían ver a un pelón por ahí que le pegaban, o a un crestón porque le perseguían, le pegaban, ¿no? Inexplicablemente, ¿no? Bueno, con sus ideologías, ¿no? Así que fue la unión. Me acuerdo que ahí por ahí nació el movimiento Diabluma, ¿no? Que luego comenzó a contextualizarse. Entonces, esos fueron aspectos importantes, y también rescatar otra situación que hablábamos justamente del aspecto migratorio, ¿no? No hay mucho material audiovisual de inicio de los 90s, de finales de los 80s, inicio de los 90s, porque en aquel tiempo, hablemos de los instrumentos, era complejo conseguirse un instrumento musical, eran carísimos, los que habían eran caros.
y tocaba llegar al concierto. Por ejemplo, había el evento y el organizador te decía, a ver, ¿qué tienes? ¿Tienes guitarra? ¿Tienes bajo? Bueno, acá yo te consigo. Entonces con ese bajo tocábamos unas 3 bandas, o con esa guitarra tocábamos unas 3, 4 bandas, o 2 bandas, dependiendo, ¿no? Ya ibas, o te decían, ¿puedes tocar? Sí, puedes conseguirte la guitarra, si tienes los instrumentos. Para ese concierto tenías que conseguir alguien que te presten, o alquilar. Ahí en la Micherena había un estudio de un pana que tenía hace años, creo que anda todavía por ahí. Entonces, él prestaba o alquilaba, ¿no?, los instrumentos, así que ya luego, conforme pasó el tiempo, y los material audiovisual, no había cámaras de fotos, pues, o sea, sí había, pero eran las de rollo, con 12 fotos que tenías que pegarle justo, y el rollo era caro, y la revelada mucho más cara todavía, así que tenías que tener tu billete para comprarte el rollo, tomarle y después mandarle a revelar, y era un proceso, y no era accesible para nosotros en aquel tiempo, ¿no? Pero ahora un aparato de estos, una grabadora, una videograbadora, era imposible tener una videograbadora. Alguien que tenía una cámara de video era alguien increíble, no sé, tal vez como tener un carro, un helicóptero, yo que sé, en ese tiempo era alguien increíble, oye, ve esta cámara, pero era increíble. Ya luego, conforme pasó el tiempo, se fue digitalizando, como me acuerdo, comenzaron a venir las primeras cámaras digitales que se guardaba ahí mismo, pero eso ya fue pasado el 98. Alguien apareció por ahí con una cámara de video que comenzó a documentar, por eso hay más documentación de los hechos a partir del 96, 97. Yo más o menos analizo que del 94, 95 comenzaron a salir los primeros migrantes, ¿no?, a España, Estados Unidos, y eso ayudó bastante para que vengan las remesas o manden estos aparatos tecnológicos. Con las remesas también mejoró un poco la economía de las personas de acá, se pudieron comprar, se abrió, digamos, el mercado, ¿no? Ya luego, a partir del 2000, ya era más accesible conseguirte tus propios instrumentos, ya comenzó a venir y la gente comenzó ya a adquirir, ya tenías tus instrumentos, y de igual manera el aspecto audiovisual, ¿no? El aspecto audiovisual, todo eso fue lo que dejó la migración, ya la migración, la oleada migratoria en sí, a finales de los 90s, ya a raíz de la dolarización del año 2000, entonces ya fue mayor la oleada migratoria, ¿no?, como recordamos en la historia. Ahí fue cuando ya comenzó a venir la música en bruto, ya los panas comenzaron a irse a España, y en España, imagínense, la de agrupaciones que mandaban acá, y uno ya comenzó a alimentarse de eso. Eso era el internet de nuestros tiempos, ¿no? La manera de que llegaba música, de Estados Unidos ya mandaban los Ramones, y todavía había el cassette, luego se lo reemplazó con el CD, y eso fue un aporte de la migración, lógicamente, ¿no? La migración también fue destruyendo muchos proyectos musicales, yo me recuerdo de muchas agrupaciones que lamentablemente se perdieron. Me he contactado con algunos, unos están en Italia, Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos, y etcétera, de países de Europa e incluso de América del Norte se encuentran ahí, ¿no? Yo me acuerdo en el inicio de los 90 unas muy buenas bandas de punk, no hardcore, sino punk, que tocaban rítmicamente, y eso lamentablemente se perdieron, ¿no? Ya no grabaron nada, no dejaron grabado nada, y esa grabación siempre es como algo que te marca para la presencia de una banda, ¿no? Y también a finales de los 90 hubo bandas que no grabaron, se quedaron ahí, y como les digo, con las oleadas migratorias también tuvo bastante que ver en esto, en que hayan desaparecido. Pero bueno, alternativamente cómo iban transcurriendo los años, aparecían bandas, estaban 3, 4, 5, 6 años, desaparecían, y eso era lo que iba acompañando la escena, ¿no? Importante presencia en Ambato a inicios de los 90 también de Distorsión Social, Contraventores, por ejemplo, fue fundamental en Ambato, ¿no? Y lo que decía anteriormente, Ambato era la cuna del rock, lamentablemente se vino a disminuir por circunstancias, tal vez no sé, yo le pongo tal vez la falta de organización entre sí, lo mismo que en Guayaquil. Irse a un concierto en Guayaquil era lo máximo, pues. Allí estaba Blaze, Demolición, Incarnatus, me acuerdo, los No Toquen,
la importante presencia de Caos, ¿no? También a inicios de los 90 y las demás bandas que acompañaban y eran los conciertos masivos. Lamentablemente, según el análisis que le he hecho, tuvo bastante que ver los acontecimientos sociales, sociopolíticos que les conté. Por ejemplo, en Ambato no te vas a ir a protestar. ¿A dónde te vas a protestar? A la gobernación. En Guayaquil lo mismo. En cambio, aquí teníamos, aquí mismo, de primera mano, avanzar hasta la Plaza Grande con buses, manifestaciones, protestas, y teníamos ahí directamente a con quién hablar, o irnos a la asamblea a hacerse escuchar, a levantar el puño a las manifestaciones y demás cosas, a decirles lo que se tenía que decir. Entonces eso fue fundamental para que se vaya enraizando el aspecto social, ¿no? Yo le pongo eso, y también a raíz de esto nacen diferentes tipos de colectivos, organizaciones sociales, que son los que dan las que dan sustento, van dando sustento, porque no ha habido otro, yo hasta ahora le pongo, no ha habido otro estilo musical que no haya apoyado las diferentes situaciones sociales de protesta que el punk y el hardcore, porque aquí pasaba algo, por ejemplo, alguna cosa, era concierto de punk para protestar, y estaba ahí el punkero, estaba ahí, o el rockero, siempre estuvo ahí. Me acuerdo en los 90 hubo, por ejemplo, ¿no? Ahorita que se me viene a la mente, hubo un caso de una chica que se embarazó, no me acuerdo si era el colegio Manuel Cañizares o Lidrobo. Incluso creo que sacaron por ahí un reportaje de un programa, ¿no? Y esta chica se embarazó y primero le hostigaron para que se retire, ella no se quiso retirar y le expulsaron por dar mal ejemplo a sus demás compañeras. Esto hizo Meda, nos enteramos todo y se organizó un concierto, se levantó la voz, y tal fue así también que se consiguió mediante diferentes colectivos y organizaciones sociales, lógicamente, que ya para ese tiempo ya militaban, ¿no? Entonces, que la misma rectora creo que tuvo que pedir disculpas y salió a analizar la decisión, y creo que fue despedido incluso luego, no me acuerdo muy bien. Por ejemplo, siempre el punkero en especial, y digamos pero en general siempre ha estado ahí en estos acontecimientos sociopolíticos y culturales también. Buenísimo, qué bacán escuchar también todo ese relato. Además, saber que no estamos tampoco solos y solas, sino que detrás nuestro hay toda una tradición también de gente pensante y de bandas que también se mantienen dentro de eso y que pueden dar una lectura más constructiva, más fértil a todo esto, más allá del simple hecho de decir el arte por el arte o la música por la música nada más, y recalcar que chévere poder escuchar eso. Bueno, yo la primera vez que escuché Enemigo Público ya fue con el disco Crónicas Libertarias. Bueno, nosotros no somos tampoco tan viejos en la escena, así que sin embargo ahí fue como, claro, una explosión mental escuchar algo además tan local, con las características locales y de una u otra manera poder conectarse con eso, ¿no? Con algo que como tú mismo dices, es como esto, lo social, pero que a veces mucha gente no lo tiene tan claro y que después termina como desviándose, yéndose para otros lados. Nada, David, ¿qué nos tienes para decir antes de ir al siguiente corte musical? Así es, unos saluditos a ver, ahí me escuchas, ¿no? Ya, perdón. A ver, sí, unos saluditos para César Castillo, dice, gracias a los años mis ñaños, de el pana Milton Vick and Roll, también sigue todavía ahí pronunciándose, dice Pestilencia en el 93 o 94, fue, no recuerdo, en la comunal de Coto Collao, dice. Entonces, esos son los nuevos saludos que nos han vendido acá, y también al pana que siempre nos sintoniza, el guitarrista, el bajista y vocalista de la banda de Death Infernal Soul, dice, bien pana, saludos, buenos relatos para acordarse cuando éramos chamacos. Entonces eso, Mateo, los saludos que tenemos hasta ahora. Bacanzazo. Nada, pues nos vamos al siguiente corte musical y después para venir y conversar brevemente un poquito de la actualidad de Enemigo Público y también de la actualidad de los proyectos tuyos, Tino. Eso vamos a después del corte
regresar. Sin embargo, ahorita vamos a escuchar un video en vivo igual de la canción Ingobernables, tocada, performada en la Plaza Cívica Eloy Alfaro en la fecha del 2016. No sé si nos comentas algo ahí antes de que David nos pase al corte musical. Sí, bueno, destacar que esta canción Ingobernables nace, está en el disco Crónicas Libertarias, y muchos de los discos de ahí nacieron en el contexto mismo de las protestas sociales. Me acuerdo que esa nació el 19 de abril del 2006 o 2007, creo que fue, un día antes de que caiga Lucio Gutiérrez, viendo todas las manifestaciones abajo del Benalcázar 1000, en la calle Guayaquil, me parece que es esa que pasa por el Benalcázar 1000. Entonces, ahí viendo todo eso fue la fuente de inspiración de todas las protestas sociales, y nace ahí, ¿no? Ese rato con un papelito ahí se cogió y se fue escribiendo ya lo que sería la base más adelante de la canción, ¿no? Esa canción tiene una base, un fundamento de hechos reales, tiene un contexto de un porqué, ¿no? No nació de la imaginación, sino nació del aspecto vivencial justamente de esas fechas. Por eso se llama Ingobernables, ¿no? Y que siempre cuando le canto con todo el corazón, porque estoy cantando y me acuerdo siempre de las manifestaciones y de esa noche que fue hasta la madrugada, una jornada tenaz, extendida, ¿no? Y al otro día ver cómo se logró pasar una victoria popular, ¿no? Bueno, entendemos que los mismos de siempre siguen ahí, ¿no? Entonces eso también nos da una aposta que los Ingobernables no se terminan todavía, tenemos para largo. Genial canción, Ingobernables es realmente sí un himno bacanzote. Igual cada vez que suena eso en los conciertos la gente se vuelca a apoyarla y a cantarla. Nada, David, pasemos al corte. Así es, entonces vamos a escuchar Ingobernables de Enemigo Público, un tema en vivo aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Enseguida regresamos, no se vayan. Back
Y regresamos aquí en Frecuencia porque nuestra palabra es nuestra arma. Estábamos escuchando el tema de la banda Enemigo Público, grabado en vivo, el tema Ingobernables, bacán ese tema, levantando ahí un poco las conciencias también, ¿no? Porque creo que esto no solo es música, también es algo más, ¿no? Y bueno, ya como que para continuar y no sé, ya creo que también finalizar un poco esto. No sé, Tino, quería proponerte... Nada, yo quería decir que full gracias a todos los que están en sintonía el programa del día de hoy. Igual estamos de vuelta en los 940 AM, sonando en esta frecuencia por la que hemos sonado durante 5 años, y este es el primer programa que tenemos aquí a Tino Enríquez, del vocalista de la banda Enemigo Público, y esperamos que no sea la última vez, así que nada, este es ya el último bloque, entonces ahí para ir conversando un poco ahí también como aterrizando y también concluyendo con el programa el día de hoy, que ha sido bastante enriquecedor. David. Sí, Tino, quería que nos comentes un poquito, ¿no? De que no se dé esta separación, ¿no? Entre lo que es la música y también, no sé, pues el término, un poco de conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor, en lo económico, lo político, lo social. Te decía en el corte que yo vi una foto tuya con el Igor Icaza y el Jaime Guevara en una marcha del 1 de mayo, me parece que es del 2018, ¿no? Para ti, ¿qué tan importante es tener a la vista también de manera muy cercana estos acontecimientos sociales y políticos? Tú que también eres artista, ¿qué tan importante es el arte y tener también en cuenta estas cuestiones sociales? Bueno, es importante, ¿no? Es importante lo que se tenga que decir, y si se utiliza la música para expresar ese descontento, pues mucho mejor, ¿no? El artista expresando y apoyando las causas justas es fundamental, como lo hace Jaime Guevara, en sí como lo hace también Igor Icaza. Siempre en medida de lo que se puede, nos están los 1 de mayo, las fechas que hay como ir, vemos que a veces también se merma un poco la asistencia, ¿no? A veces tienes que yo qué sé, ir a los conciertos o tal vez a una marcha, una convocatoria social, que es fundamental, importante estar y hacerse presente, hacerse escuchar. A veces ya no es del mismo tiempo de antes, ¿no? O sea, no se tiene el mismo tiempo a veces de estar con tu familia, tus hijos, o ir o el trabajo, o las ocupaciones, o estar ahí, ¿no? A veces hay que equilibrar eso, hay que tratar de equilibrar, pero en sí es fundamental, ¿no? Es fundamental esa conciencia más que nada, ¿no? Hacer conciencia de todo esto lo que pasa, porque del desconocimiento, de la apatía, de lo que no me interesa, nace la ignorancia, y tenemos las consecuencias que tenemos hasta ahora en los gobiernos, la clase política y en sí en la sociedad en sí, ¿no? Que a veces también permite todo que todas estas cosas pasen, ¿no? Yo no soy político, a mí no me gusta, a mí no, yo vivo mi vida, yo produzco para mí, pero por eso mismo nace toda esta situación. Y ojo, a que ser político o tener letras políticas o sociales no es como por ahí dicen, el rock no es política. ¿Cómo no va a ser? El rock es político, siempre ha sido político el rock. Una cosa es ser político partidista, electorero, o usar todo esto para alcanzar peldaños jerárquicos dentro de la cuestión electorero, política, como digo, ¿no? Eso es completamente distinto, ¿no? Ser politiquero, electorero, eso es completamente. La política tiene que ver y está en el contexto de tocar temas sociales, temas que pasan en el barrio, en la sociedad. Y eso debe de ser un compromiso, ¿no? Eso es fundamental. Y hay bandas, hay gente que, por ejemplo, no expresa, y eso también tenemos que analizar. Hay gente que no lo expresa en sus letras, tienen bandas pero no lo expresan, pero tienen una conciencia social que es importante, ¿no? Ya en lo musical sería ya una opción que tú puedas expresarlo a través de la música, pero por medio tuyo tener una conciencia es importante, ¿no? Pues yo le pongo como ejemplo, ahorita se me viene, por ejemplo, la banda Los Anónimos, en donde toca el ex guitarrista de Enemigo Público, Jonathan Camino, por ejemplo.
ellos estuvieron presentes en las jornadas ellos cantan música, sus líricas es punk, pero es más, digamos, letras de lo que pasa, no tienen una letra social, pero sí ellos personalmente, yo he conversado, tienen una conciencia, ellos estuvieron presentes apoyando en las jornadas de octubre, yo los he visto, sé cómo piensan ellos, por ejemplo, es fundamental, ¿no? Así que tampoco podríamos decir que porque no expresan sus líricas, man no hacer de menos o hacer de más, no, tampoco, ¿no? Todos en una situación horizontal, así que la conciencia es fundamental, la conciencia, el criterio, el sentido común que debemos de llevar, y sí, cuando se nos requiera, y cuando veamos la necesidad de estar ahí, pues lo hacemos y estamos en las calles, de donde salimos, porque nacimos de las calles de un barrio de sur de Quito, como es el Calzado. Bacanísimo, chévere. Esa trayectoria, ese transitar también de conocer otras bandas, de poder profundizar un poco más allá también de la superficialidad que a veces nos impone el mismo sistema, o nos aísla, o nos obliga a hacer eso como frío, sino tratar de eso, de conversar, y Tino ha sido una persona también que ha estado involucrada en bastante de eso, ¿no? Y nada, pues nos quedan dos temitas para conversar brevemente, dos temáticas, se podría decir. La una, conversar un poco sobre la actualidad de la banda de Enemigo Público y sobre los proyectos de Tino Enríquez, ¿no? Igual comentar, creo que nosotros igual, bueno, yo también desde muy temprana edad, hace 10 años o más, tú también participabas en espacios radialistas, y de esa manera también se ha traducido eso de alguna u otra forma a la gente punk, ¿no? De poder tomar los espacios, los micrófonos y hacer radio, ¿no? También no sé con qué quisieras empezar, cuál de las dos temáticas, Tino. Bueno, con de lo que me dijiste de la radio, sería que cómo fue el nexo, todo eso, ¿no? Bueno, de eso lo voy a desarrollar, ¿no? Bacán. Sí, ya, pues entonces conversemos de los proyectos de Tino Enríquez, tanto en el pasado y como en la actualidad y a futuro, lo que se viene, ¿no? Ahí, no sé, tú coméntanos. Bueno, de la época de la radio, fue Radio Surdaca, que se presentó una oportunidad en Radio La Luna de un proyecto a través de la Wambra Radio, me acuerdo de una franja de unos panas a los que aprecio mucho, y fueron muy importantes, ¿no? Y siguen todavía haciendo militancia radial. Con mucho gusto siempre les veo que están activos en internet. Jorge, Anita y el Monaguillo, que también era parte de ahí, ¿no? El César Castillo, que también tenía su programa, no me acuerdo bien los programas, era no me acuerdo, bueno, pero Vivo Punk, creo que se llamaba el del Monaguillo. ¿Cómo? Vivo Punk, creo que se llamaba el de Cecita. El Vivo Punk era, claro, y era de noche los viernes, y era un gusto siempre escucharle al pana. Luego nos integramos también con el proyecto Radio Surdaca, con el Willy Campaña y la Fernanda Vasco. Tuvimos ahí el programa por varios años, y luego pues lamentablemente la radio ya tomó otro giro. Me parece que después hizo la deportiva, por ahí situaciones políticas también que tuvieron que ver, y se terminó la cuestión, ¿no? Y hemos estado así, a veces en medida del tiempo no se ha podido volver a retomar. Sí ha habido por ahí una que otra propuesta, pero no se niega nada, pero en medida del tiempo, a veces, como les dije, siempre es un poquito de equilibrar las cosas, ¿no? Los asuntos personales y el demás de cuestiones, incluso todo eso a la banda también ha llegado a veces por cuestiones laborales, ¿no? Ustedes saben que de la música no se vive, claro, ni se quiere vivir tampoco, ¿no? Entonces aquí a veces hay eventos que llaman y no se puede asistir, lamentablemente, porque a veces los fines de semana hay cuestiones laborales y no se puede. Incluso nos han llamado de otros países para ir y no hemos podido asistir. Chile, Colombia, Perú, México es la reciente. Antes de la pandemia estábamos viendo si había la posibilidad, pero a veces se complica un poco, no se puede pegarse una semana o 2 semanas de viaje
presentarse en varias partes y después regresar y sí, a ver. Creo que se cayó la señal de nuestro invitado Tino. No sé si es que lo que nos decía, chévere, me gustó como ese enfoque que tiene Tino para ver la realidad, no solamente apartarse y hacer como que construir una esfera individualista desde la música y el arte, sino también tomar conciencia acerca de los problemas que está pasando en la sociedad, ¿no? Que también es el rol que debería tomar también el artista en este caso. Eso y también los proyectos del cual ha sido parte Tino, y bueno, sea bacán esta conversación que hemos tenido este día, estrenando un nuevo horario. Regresamos al sí, de los 9. Igual, David, perdón que te corte, señalar que Enemigo Público y Tino ha estado presente bastante en la lucha de los compañeros de ASFADEC, y también ha posicionado de buena manera, visible, directa, concreta, la lucha por la desaparición de la compañera Michelle Montenegro. Entonces la banda Enemigo Público y Tino también personalmente ha vestido, ha llevado esta insignia, esta consigna, esta imagen en conciertos muy importantes, muy visibles. Uno de ellos también el concierto de Paco, de Escorbuto, o el de Síndrome. Entonces ahí también Tino y Enemigo Público han posicionado como esto que nos ha comentado en el programa del día de hoy, ¿no? Cómo las bandas también pueden trascender y llevar un mensaje importante. Y ahora ya tenemos de vuelta a nuestro compañero Tino, que estuvimos en un interfase ahí tecnológico. Sí, pues se fue la señal, creo. Sí, nos está boicoteando la radio deportiva, no mentira. Nada, pues ahí seguimos, entonces seguimos aterrizando un poco los proyectos de Tino Enríquez. Estábamos hablando del radialismo y también durante todo el programa de la banda Enemigo Público. Y otro proyecto que queríamos preguntarle aquí es su nueva iniciativa o su nueva campaña, se podría decir, de hacer un documento, un libro donde se documenta esto de la escena under, también plasmado a través de esta perspectiva interesante, válida, digna de Tino a través de los tiempos, y también de esa participación testimonial y presencial de todos estos momentos de la escena underground. Ah, sí, disculpa, se fue la señal hace un momento, pero bueno, sí, ando justamente en eso, recabando datos para escribir justamente lo que viví, ¿no? Así vivía el PUN Ecuador. Le pienso poner al librito, que es más o menos que relata desde el 87, que era un adolescente y que comencé a vivir todo esto, cómo vi las circunstancias, las situaciones, me he llegado a reunir, pero lo uno me lleva a lo otro. No quiero que se me escape nada, y lo otro a lo otro, y se me ha expandido de manera brutal todo esto, y estoy tratando no he hablado todavía con mucha gente, incluso de bandas de los valles, no he llegado a hablar todavía, me falta hablar todavía, por ejemplo, con gente de Ambato, con algunos ya he conversado, me falta con otros. En Ibarra hubo una banda, me acuerdo, en los 90s, me falta todavía conversar con muchas personas. Estoy más sustentando con las bases, ¿no? Con bandas que había de punk, como les decía, ¿no? De aquel tiempo, no hardcore, sino punk rítmico, aquí en Quito, que nacieron a inicio de los 90s, pero muchos ya son padres de familia, y por ahí me tocaba, ya las vidas han sido diferentes, distintas, muchos ya no quieren ya saber nada. Hay un personaje que por ahí también se enojó, ya no quiere nada. Por ahí me he encontrado con varios uniformados que pertenecen a las fuerzas del orden. Me he topado con pastores de iglesias y todo eso también voy a ir contando, ¿no? Cada cual, bueno, en este caso ellos tienen su derecho de darle un rumbo a su vida, tener una decisión, darle un camino a su vida, ¿no? Simplemente yo lo que quería era recabar datos de ellos y como muchos por ahí
alguno me dijo, bueno, el PUN a mí me quitó años de mi vida y estoy arrepentido y no quisiera volver a recordar para nada de eso. Bueno, el PUN no te ha quitado nada, el PUN está ahí, eso está ahí. El que le tomó de otra manera es la persona, ¿no? Él es el que tú decides si hacerte borracho, hacerte músico, hacerte una banda, irte a un concierto a chupar o hacer lo que quieras. Tú eres el PUN está ahí, la música siempre ha estado ahí. Uno es el que le pone la dirección, la opinión, la conciencia, el pensamiento, la acción, lo que sea, ¿no? Así que en nuestras manos está, ¿no? No, el PUN no te quita ni te da nada. Así que todo eso, y estoy ya estructurando el librito. Ya espero hasta el próximo año terminarle de escribir. A veces el tiempo apremia un poco, ¿no? Tengo un poco de grabaciones que tengo que transcribir, he hecho llamadas por teléfono, me falta, como les dije, algunos datos, conversar de gente de Guayaquil, con los mismos no toquen, todavía no converso, por ejemplo, Caos también, que son base importante, ¿no? Entonces eso me falta aún, pero ahí le vamos estructurando y el presente, ¿no? El presente sería fundamental, ¿no? De bandas, por ejemplo, es importante cómo comienzan a salir las agrupaciones, también es un puntito que tiene que quedar grabado en la historia, que fueron a tocar a México, Colombia, en esas bandas estás tú, pues Mateo también. Entonces, todo ese tipo de circunstancias, cómo hicieron, cómo van, porque en nuestros tiempos era complejo salir, pues no era en bus, pero era más complicado, ¿no? Es un poquito más fácil por la comunicación, ¿no? Se tiene más acceso a la comunicación, el internet ha ayudado bastantísimo. Entonces todo eso es fundamental. Hay bandas que se han ido a Brasil, por ejemplo, con ellas todavía no converso, y eso sería algo muy importante, ¿no? Estoy tratando de abarcar todo, ¿no? Para contar las cosas como fueron. Sí, un esfuerzo notable realmente el poder hacer este tipo de trabajos que muchas veces desde la gente PUM o desde muchas mentes que a la final terminan siendo mentes cuadradas, mentes cerradas, que no se valoran como esta importancia de escribir la historia, ¿no? Sino que estamos esperando que alguien más la escriba, y usualmente los que escriben la historia siempre son puro arribista, no mentira, ya iba a decir un insulto, pero me acordé que estamos de nuevo de vuelta en el dial de la 940 AM, así que toca contenerse, así que nada, pues David, ¿usted qué tiene que decir al respecto de esto? No, interesante, así que, bueno, yo en lo personal voy a estar pendiente de ese trabajo, ¿no? Que siempre va a ser importante estos tipos de iniciativas de quizás no solamente recolectar, archivar los temas musicales en sí, sino también crear otro tipo de relatos, de narrativas que también nos cuenten también esos hechos que van más allá de la música, para entender también los contextos y del por qué surgen estos proyectos musicales. Eso sería mi comentario, está bacano, y de verdad yo realmente me he quedado como que interesado y pendiente en saber cómo se irá desarrollando el proyecto de Tino Enríquez acerca del PUN aquí en el Ecuador. Vacancísimo. Nada, entonces vamos al bloque final, ahora sí, para despedir todo. Preguntarte, Tino, ¿cuál es la actualidad de la banda Enemigo Público? Tal vez ahí que les mandes unos saluditos a los integrantes, quienes nos estén escuchando, alguna cosa que tú quieras compartir. Ahora este sería el momento, Tino. Sí, un saludo fraterno a mis compañeros de la banda, al John Martínez, el Pichón en la batería, al Cristian Herrera en la guitarra. Estén escuchando o se hayan enterado, porque creo que fue bastante repentino la entrevista, pero les mando un abrazo a los panas que están también luchando estos días complejos que tenemos, ¿no? Entonces están ahí, les mando un abrazo. A la actualidad de la banda, que estamos creando canciones, tratando de trabajar a la distancia, cuidándonos bastante también, cuidando a los nuestros, y pues como proyecto, bueno, ahorita tengo una censura en Facebook, que ya me censuraron 60 días y voy 30 más, creo, ya he perdido la cuenta incluso cuánto voy censurado por hacer unas publicaciones ahí que no les gustaron. Me censuraron, me cerraron y me dijeron que
posiblemente sea el cierre definitivo. La cuestión, muchos dirán, ¿por qué no te creas otro Facebook? Es que yo tengo ligado mi cuenta personal de Tino Enríquez de Facebook a la banda Enemigo Público, entonces no puedo acceder, tengo que acceder a mi cuenta y de ahí, y luego a lo de Enemigo Público, a la página de Enemigo Público, es por eso que está ahí, no está activa, entonces espero que ya reactivarle, no sé, tal vez en estas semanas, el día de ayer me dijeron que mande un documento, que no sé qué, que Facebook, que sí, que no, entonces ya envié el día de hoy, espero una respuesta para ver si me vuelven a activar. Y dentro de los proyectos, pues esperamos este año lanzar un disco que quedó ahí, que está en paréntesis, que estaba anónimo, un disco que lo escribimos, que lo sacamos, ¿no? Que lo grabamos, ya está en stand-by todavía por salir, esperemos que este año salga. Están varias canciones como La Telaraña y otros temas más, hay unos 11 temas buenísimos, punk y con contexto social, vivencial, ¿no? Tampoco, como yo siempre he dicho, ¿no? O sea, el primero es la cuestión humana antes que lo doctrinario, ¿no? Nosotros no es que estamos ahí ligados siempre en la protesta en la calle o lo políticamente correcto o siempre hablando de lo correcto, no, o sea, también somos seres humanos, también nos equivocamos, yo también me chumo, yo también me gusta joder, a veces ir por ahí y reírme y pasar bien, ¿no? Entonces de todo eso hablan las canciones, ¿no? De situaciones sociales, políticas y vivenciales, como siempre ha sido. Vemos en el disco ARP de Enemigo Público de 1993 también que hay diversos temas, ¿no? Esas canciones las escribimos cuando teníamos unos 16 años, adolescentes prácticamente, que pensábamos en otras cosas. No es lo mismo el pensar en ese tiempo que ahora. La base queda, la esencia, claro que sí, pero otro es el pensar conforme te vas alimentando, vas viviendo, vas aprendiendo cosas, ¿no? Ya no es el mismo criterio, claro que la base, la esencia queda, ¿no? Pero uno siempre se va alimentando, y posterior a eso también hasta el otro año más o menos sacaremos también otro disco de Enemigo Público. Van a salir, esperemos que este año salga el 1, esperemos, estamos hablando, y para sacar el otro íbamos ya a entrar a estudio y pasó toda esta circunstancia que nos paralizó un poco, ¿no? Pero como siempre he dicho, en las circunstancias complejas, el rock siempre ha tenido su respuesta, más que nada el underground, siempre ha salido adelante, ha sido golpeado, sí, pero ha salido adelante, tal es así que vemos en la década de los 90, la arremetida de la policía nos golpeó, pero supimos responder, lo mismo en la época de Abdalá Bucaram, a inicio del 2000, con la arremetida de estos grupos neonazis que vieron. Siempre ha tenido una respuesta, luego ha sabido salir, y más que nada ahora también con esta circunstancia que pasamos con esta pandemia, yo estoy seguro que volveremos, ¿no? Volveremos, y con más fuerza. El subterráneo, el underground y el rock en general tendrá una respuesta para dar y un camino que seguir, que todavía nos queda mucho por dar a todos. Genial, yo me sumo a tus palabras. De hecho, creo que igual lo importante también es eso, ¿no? Saber que todos y todas vivimos procesos, y dentro de eso, claro, tener bandas, estar en una escena, es también formar parte de comunidades, formar parte de colectividades, y creo que lo importante y lo reconocible de eso, más allá de haber errado, de haber hecho eso, es como poder reconocerse, poder nombrarlo como que nos equivocamos, como que hicimos algo mal, y poder enmendarlo, trabajarlo, cuestionarse y transformarlo, ¿no? Que a la final es lo que también nos dicen por ahí bastante, como desde arriba mismo, ¿no? Si quieres, se debe cambiar desde uno mismo, y que como que por ahí entra esta perspectiva, ¿no? El poder aceptar que es necesario cambiar, y dentro de ese punto no creer que por nombrarse o por ponerse chompas de cuero, por lo que sea, ya uno ya resuelve todas sus problemáticas, sino que más bien es un proceso de estar ahí constantemente. Creo que eso es lo importante, y creo que con eso también me gustaría recalcarlo y decir que también aquí desde Frecuencia Subversa apoyamos a Enemigo Público, a sus proyectos y a sus futuros lanzamientos y trabajos. Creo que estamos
realmente a la expectativa de poder adquirirlos directamente también para apoyar la autogestión de la banda. Y por ahí también está nuestro pana Grol Brave, que está escondido desde un perfil diverso, se podría decir, pero es nuestro pana Victorio, que es un coleccionista de discos, de LPs, de cassettes, y él también ahí cuando se cayó la comunicación nos escribe y nos comenta, y si ya te chumaste, Tim, pone ese pana. David, pilas los saluditos ahí, vaya preparando para ir cerrando. Entonces, nada, con eso le menciona al pana Victorio, que es ahí coleccionista, porque ha habido bastante gente que pregunta si es que todavía existe material de Enemigo Público, si es que ya se acabaron las existencias y tocaría esperar más bien a lo que se viene a futuro, o qué rastro más o menos hay por ahí de las cosas de Enemigo. Bueno, del primer disco de 1991, que salió una reedición en el 93 de Leyes Decadentes, ya no hay. Estamos tratando de recuperarle, hacerle un trabajo con un pana que le pueda reconstituir el sonido. Este fue grabado con un disco móvil, porque en ese tiempo no había estudios. Pues estamos tratando de recuperarle, esperemos verlo, el camino de este pana, ojalá de frutos, y sacarle nuevamente, ¿no? Sacarle en CD o en cassette. Y el disco Antirrepresión, posiblemente también le saquemos una nueva reedición. Estamos viendo, todavía también tratando de trabajar y analizar que el disco Antirrepresión fue grabado en un estudio, pero en ese tiempo no había sonidistas rockeros. El sonidista de ese tiempo, el señor que nos grabó, como les contaba, era el que le grababa a Segundo Rosero, así que el señor sabía muy bien de guitarra acústica, pero no de batería. La batería creo que llevamos nosotros, no me acuerdo bien, pero entonces así el señor más o menos ahí dándole un poco asustado, nos grabó, y en esas cintas, en los carretes, como les dije, y pues eso, y a ese estudio yo regresé a ver, ya no saben nada del señor, parece que el señor ya ha fallecido y no tendría ya recuerdos. Según me contaba una persona ahí, tengo la grabación que me cuenta él que él ha trabajado un tiempo con este señor y que en ese tiempo esas cintas pues tenía que, se las borraba para volver a grabar de otro artista, ¿no? Así que se comprometió en darme una dirección donde todavía había los carretes de esos, así que estoy a la espera que me diga para tomar unas fotitos en esos carretes, unos grandes como los de cine, no sé si haya todavía, son así, ahí se grababa y con una consola y de tales de estamos viendo todo eso para sacar los nuevos trabajos. Y de la Antirrepresión sí ya no hay, pero esperamos sacar. Del otro, del Crónicas Libertarias, que tiene dos, el que sacamos una de cartón y el otro tampoco hay. Creo que quedan unos por ahí, pero esperamos también sacar, porque sí nos han pedido sacar una nueva tanda, ¿no? Pero hasta eso estamos pendientes también de nosotros sacar los nuevos trabajos, que es lo importante, ya con un contexto más actual, más claro, la misma esencia no se ha perdido, no se ha perdido la esencia para nada, pero sí con un contexto más actual. En eso estamos todavía. Bacanísimo. Esa es, a quienes nos escuchen por ahí, tengan el material de Enemigo Público, pueden poner una fotito ahí de su preciado material, de su preciado producto de esta importante banda de punk rock con contenido libertario, con contenido anarcopunk, se podría decir también. Enemigo Público desde Quito, Ecuador, reconocida también por fuera de estas territorialidades, ya casi me trago. Entonces, nada, pues ahora sí, finalizando el programa, David, ¿qué nos tienes como para decir? Un saludo al pana Kevin Bastida, saludos amigo, que estés bien, sé que estás pues con un pequeño problema de salud, espero que te recuperes pronto amigo, así que saludos Kevin. Y bueno, o sea, ya para finalizar pues el programa de hoy, en este nuevo horario, en este nuevo formato, sí, agradecer a Tino Enríquez, bacán, por compartir esas experiencias como músico, también subrayar esa importancia de también tomar conciencia de la realidad en la cual uno está sumergido también, y no enmarcarse en la indiferencia. Eso, Mateo y Tino, lo que les podría decir por hoy. Me ha gustado la entrevista, bacán, esperamos tenerte, Tino, de nuevo por aquí, ya no por estos medios, sino sería bacano y gratificante ya
estar en las cabinas de la radio misma, esperemos que se dé. Encantado, Sí, encantado de la vida. Sí, encantado de la vida, muchas gracias por la invitación, mis panas, les agradezco muchísimo. Ya pues que pase todo esto y nos estaremos viendo en persona para compartir palabras, canciones, música, pogo en los eventos y seguir adelante, ¿no? Y es importante, fundamental destacar que programas como estos son los que también aportan bastante para la escena, ¿no? Cada uno desde su lado, desde su trinchera, hace su trabajo. Yo lo he visto esto por mucho tiempo, por muchos años. Dices, bueno, es un programa más, es algo más. No es un programa más, es algo que está aportando bastantísimo en la escena. Si no fuera por acciones como estas, por la escena decaería bastante, ¿no? Estos programas, la verdad, alimentan mucho en la escena musical y en la escena rockera en general. Aquí hago un análisis que lo que siempre he sostenido, ¿no? El movimiento subterráneo es la base fundamental del rock ecuatoriano en general. Si no existiera, es la base, son los cimientos, los plintons, ¿no? que le mantiene al movimiento rockero. Si no hubiera actividad del movimiento underground, del movimiento subterráneo, esos eventos en la casa barrial, en el garaje, en la casa, esos toques, etcétera, el movimiento subterráneo definitivamente caería porque no tendría un cimiento. De todo eso nace la mayoría. No puedo generalizar, ¿no? Porque hay gente que tampoco le gusta ir a esos conciertos y bueno, ellos tendrán su razón, pero de ahí nace el rockero, ahí se forja, ahí se forma y va contextualizándose socialmente, ideológicamente y musicalmente también, ¿no? Saludos a toda esa gente que hace radio, a esa gente que está en los toques, a la gente de las bandas, un abrazo cordial y nos estaremos viendo muy pronto. Cuídense bastante que les necesitamos a todos. Vacancísimo, esa es, no más punkis muertos, no más metal muertos, rappers, hip hopers, cumbieros, cumbieras, ahí todas las subculturas urbanas unidas en contra del capitalismo, en contra del Estado. Por ahí más o menos es donde ahondamos y vamos a finalizar el programa el día de hoy con una canción, un video en vivo de Enemigo Público en el año 2017 en el Carnaval de Amaguaña, ahí también donde los quieren y los reciben tanto, en el Rock Valle Ritual. También saludos al pana Jairo que siempre está ahí impulsando este movimiento. Con esto vamos a finalizar, entonces David, para que cierres del y si Tino tienes algo que comentar ahí de los conciertos en el Valle, en Amaguaña, antes de finalizar ahí para cerrar, vacancísimo. Sí, chévere, no, solo decir que saludar a la gente del movimiento del Valle, que es también por muchos años están ya ellos, son base importante también del movimiento rockero en general. Con ellos también me falta conversar muchas cosas para mi librito, ya hemos de hablar en su momento, y también importante, no sé qué canción es la que van a poner para ver si es la que, ¿cómo se llama? Justo se me fue el nombre, pero es la que habla de lo policía. ¿Policías de uniforme o desafinando será? Policías porque de por uniforme. Ahí, porque por ahí había una vez que no dejaran, siempre las autoridades, las llamadas autoridades, ¿no? Están tratando de poner trabas. Vemos en los festivales en el Valle cómo hay diferente tipo de situaciones, ¿no? De otro tipo de, otro que está en su derecho, ¿no? De manifestaciones culturales, las que tienen todo su apoyo, pero el rock en sí que se mantiene por años, a veces siempre ahí están para poner trabas. Tal fue así que este año también hubo ese tipo de cosas, ¿no? Y me acuerdo de una anécdota que ahí alguna vez no dejaban hacer en un lado y nos metimos a hacer en un prostíbulo, me acuerdo, ¿no? Y ahí fue el concierto, ¿no? Hay un video de eso, pero esto no sale, no sea solo el local al que solo para mayores de 18 años. No es nada malo, no sea solo el local, me refiero que hicimos ahí el evento, ¿no? Claro. Ahí está el rockero, esa es la situación de Londres, que trata de buscarse de donde sea. Es un saludo para todos ustedes, muchas gracias, Pan. Gracias, Pino.
Vacancísimo, ya pues. Nada, entonces ya también me despido, ahora sí, les dejo con el David que va a presentar esta última canción en el Rock Valle Ritual. Con esto finalizamos, volvimos a los 9:40 AM, gente bacán, un gusto que nos estén escuchando y nada, pues David. Así es, entonces vamos a cerrar este programa en este nuevo horario de Frecuencia Subversa con este tema de Enemigo Público ahí presentándose en el Rock al Valle, en Amaguaña. Saludos también a la gente del movimiento de Rock al Valle. Lamentablemente este año se les quitó el espacio que tenían como era de costumbre en el Coliseo, así que también fuerzas a los panas y que este festival tampoco no decaiga nunca y que bueno, seguir en pie. Entonces escuchamos este tema de Enemigo Público y nos estamos despidiendo hasta el siguiente lunes, ya saben, mañana por los 9:40 AM de Radio Casa de la Cultura. Esto fue Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos despedimos, chao. de la Valleta.